y quiero presentarles a ustedes este pequeño espacio que va a durar alrededor de unos 30, 40 minutos, creo yo, en el que vamos a hablar precisamente de la responsabilidad social que los mercadólogos, publicistas o relacionistas públicos tenemos precisamente con la comunidad por el tema de los candidatos a puestos políticos públicos. Vamos a decir que hay 4 valores o 4 ejes muy importantes que tenemos que controlar con mucha ética para que las personas a las que apoyemos y ayudemos a ganar esos votos del electorado sean personas que van a ir a actuar con responsabilidad en las posiciones políticas a las que están aspirando. El primero es el poder interactuar, es enseñarle a ese candidato cómo interactuar con los votantes que tienen su comuna, donde pueda tocar y sentir al pueblo, donde pueda comer con el pueblo, donde pueda, ¿por qué no?, hasta bailar con el pueblo. El segundo punto son las redes sociales. Ahora el mercadeo ha cambiado mucho y eso lo sabemos desde hace algún tiempo atrás, que esto ha evolucionado más en los últimos 10 años que en los últimos 40 años. Las redes sociales han venido a ser portillos de transmisión de información, de noticias, de contenido muy importante. Así que tenemos que tener muy claro que nuestros candidatos deben ir con esas tecnologías de la información y tener su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Dailymotion, todo el contenido que puedan tener para poder llegar a diferentes nichos de mercado, de submercado meta, para lograr mayor cantidad de seguidores, adeptos o votantes. Vamos a hablar de un tercer punto, que es la influencia del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, que eso también nos ayuda mucho a precisamente transmitir un mensaje que puede ser positivo o un mensaje subliminalmente negativo acerca del candidato que estamos representando. Y el cuarto punto es precisamente la implementación del neuromarketing en todo este proceso electoral o de campaña, donde la persona empiece a utilizar palabras claves, palabras que nosotros queremos escuchar para que nosotros podamos recibir con positivismo ese mensaje y podamos aceptar ese cambio que quiere ofrecernos el candidato que estamos escuchando en ese momento y con el cual estamos interactuando. Bien, vamos a hablar precisamente de eso a partir de este momento. Los discursos colectivos muy bien pueden cambiar e influenciar a las personas individualmente. Podemos hacer lo que el resto de las masas hacen, solo por el hecho de ver que ellos están reaccionando de cierta forma a un comentario, a un mensaje, a lo que están haciendo las personas que les rodean. Eso es precisamente parte de lo que a Sigmund Freud llenaba de temor sobre la conducta y el comportamiento del ser humano. Por ejemplo, dentro de los discursos de masas, si hablamos temas que pueden ser sensitivos a nivel colectivo, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo la salud, podríamos afectar o reaccionar de formas muy diferentes a la esperada si nosotros vemos que eso podría amenazar nuestro status quo o nuestro punto de confort. Acá es importante entender que nosotros no debemos utilizar como estrategia de marketing para posicionamiento de una persona a cualquier puesto público precisamente los temores, porque eso no es ético. Realmente hacer que el electorado cambie su afinidad política, su decisión por un candidato, porque se le inculcaron temores que eran irracionales
o que eran falsos, creo yo que es parte de salirse de la ética profesional como comunicador en cualquiera de sus etapas. Y no debemos de cruzar esas pequeñas líneas. Hay movilizadores muy contundentes que se pueden utilizar de forma muy positiva, como por ejemplo la familia, este, y por qué no el entorno ambiental de la comunidad en la que estamos. Esos son eh, movilizadores que podríamos utilizar de forma muy positiva y que son sumamente importantes de ayudar y de hacer entender a los políticos que deben utilizar. Es humanizar al político, es volverlo más una persona común y corriente, es volverlo más una persona de pueblo y no una persona inalcanzable, muy de pronto culta, más que nosotros, y de pronto una persona que nació en bandeja de plata, de oro, que tiene todo el expertise y el poder para hacer las tomas de decisiones que nos van a ayudar a mejorar nuestra situación o nuestro entorno. Acá, por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo en cómo esos miedos pudieron influenciar algunas de nuestras elecciones políticas de los últimos años en nuestra América. Primero voy a hablarles de Vicente Fox. Por ejemplo, veo que Vicente Fox tenía una personalidad empresarial, era una persona que bien podía romper con un temor, el temor a continuar con más de 60 años del PRI en el poder, con el temor de seguir con la corrupción que reinaba en México, porque él, al ser el empresario de una empresa transnacional muy respetada como es Coca-Cola, ya él tenía el recurso económico, no era una necesidad llegar a la política como presidente para hacerse rico, porque ya él económicamente era rico, pero era una forma de hacer ese cambio que como él como empresario podría tener una visión diferente de cómo manejar y administrar la nación y mejorar la situación económica de ese pueblo. En los ejemplos negativos podríamos hablar de un caso que tal vez más cercano a muchos de nosotros. Yo estoy en Costa Rica. Nosotros acá en Costa Rica vivimos recientemente este fenómeno donde pasamos de una primera ronda electoral a una segunda ronda donde quedan dos candidatos, uno cristiano, el otro pues no era tan afín a un concepto o religión específica, por lo menos yo no lo recuerdo, pero sí se marcó mucho acá en Costa Rica el tema de que Fabricio Alvarado, uno de los candidatos, era cristiano. Y entonces se trató de meter el temor a tener un presidente cristiano. Un temor porque entonces íbamos prácticamente a vivir en una época muy similar a la de, no sé, creo yo que el concepto que nos quedó es que íbamos a vivir en un gobierno de la Edad Media. Repitiendo todo este tema de Sigmund Freud, para Sigmund Freud nosotros podríamos decir que tenemos tres partes de forma de administrar nuestro conocimiento o nuestro cerebro. Uno es el cerebro córtex, que es el cerebro racional, que es para él aproximadamente un 15 un 20%. Otro sería el cerebro emocional, que a este también se le llama límbico. Ese cerebro límbico es aproximadamente un 35% de lo que nosotros
manejamos de información en nuestro cerebro y nos ayuda a tomar decisiones. Y hay otro que es el cerebro reptiliano, también llamado instintivo, que ese es el mayor. Ese es aproximadamente un 50 a un 55% de nuestra capacidad. Por ahí es más o menos donde andan los porcentajes. En el sentido de nuestro cerebro córtex, nosotros somos funcionales, somos lógicos y somos analíticos. Pero recuerden que estábamos hablando de que es de un 15 a un 20% de nuestra capacidad mental la que está ahí. En nuestro cerebro emocional o el límbico, nosotros somos personas con miedos, somos personas kinestésicas y somos personas que necesitamos de sensaciones como el olfato, el tacto, el gusto, para tomar nuestras decisiones. ¿Ok? Y luego está nuestro cerebro instintivo o el reptiliano, que como les dije antes, este está en el 50-55% de nuestra capacidad. Y ahí está nuestro sentimiento de defensa o de supervivencia, está nuestro sentimiento domisional, de dominio, ¿verdad? De dominacional, creo que sería el término que cabría ahí decirlo. Y nuestro sentido de protección, ¿verdad? Eso es en las formas en que funciona este cerebro que descubre en ese mundo psicológico Sigmund Freud, y que es lo que logra desarrollar bastante Edward Bernard para hacernos a nosotros entender la publicidad de maneras muy subliminales, involucrando neuromarketing y otras técnicas que nos hacen a nosotros comprar, ¿verdad? Y muchas veces actuamos de esa forma sin darnos cuenta, porque actuamos por un sentimiento o por una sensación que nos hizo recordar la publicidad. Ese mensaje caló muy hondo en su sobrino. Su sobrino, de nombre Edward Bernard, había emigrado muy joven con sus padres a Estados Unidos, pero se mantenía mucho en comunicación con Sigmund Freud, y a él había entendido y había estudiado bastante lo que su tío, Sigmund Freud, había propuesto. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el nombre de propagandista, como había sido utilizado por el ejército nazi, tenía muy mal concepto en el lado occidente del planeta. Por lo que entonces Edward Bernard crea una nueva profesión. Le llamó relacionista público. Podríamos considerar a Edward Bernard como padre de lo que es la publicidad o el mercadeo hoy en día. Gracias a que él implementó todo el conocimiento de su tío Sigmund Freud y lo aplicó a las técnicas de venta. Entre los atinos muy rescatables de Edward Bernard está que él logra convencer al pueblo de que invierta su dinero comprando títulos, valores o acciones de empresas de las que realmente no son dueñas, pero que les da la oportunidad de que a través de su capital semilla, de que de la inversión de su dinero, puedan ser dueños de una pequeña parte de una empresa sumamente grande. Y convence entonces con su estrategia de marketing a que el ciudadano común y corriente americano vaya a los puestos de bolsas y compren acciones de empresas mucho más grandes y los haga sentir propietarios de esas empresas. Entre los logros tal vez más poco románticos o despreciables, por así decir, de Edward Bernard, está el que él es el que logra hacer que las mujeres fumen en una estrategia muy interesante, donde él
es contratado por la British American Tobacco para subir las ventas y lograr de pronto no generar clientes nuevos como el mercado femenino como consumidor del cigarro, para así aumentar las ventas de cigarros que tenía la British American Tobacco. En aquel momento se estaba dando también una lucha muy fuerte por el movimiento feminista en Estados Unidos. Y él, aprovechando este momento coyuntural en la situación política en Estados Unidos, utilizó una estrategia muy interesante. Para el desfile de Pascua en Estados Unidos, organizó él que un grupo de mujeres jóvenes participaran en ese desfile y las convenció a llevar un paquete de cigarros en el liguero abajo de la enagua que vestían. En determinado momento del desfile, ellas tenían que subir sus vestidos, sacar el paquete de cigarros que ellas tenían en su liguero, sacar un cigarro de ese paquete, fumarlo, pegar una bocanada de ese cigarro y levantar la mano, como cual si fuera una tea liberadora ese cigarro. Estando en la ciudad de Nueva York, el mensaje que transmite ese cigarro encima de las cabezas de las mujeres encendidas evoca precisamente al subconsciente de las mujeres de que es la estatua de libertad con su tea en alto, con esa llama liberadora, lo que estaban viendo ahí. Entonces, eso fue una lluvia de liberación para las mujeres feministas que estaban luchando por eso en ese momento. Y eso es el mensaje subliminal que transmitió en aquella época ese cigarro en las manos a las mujeres. Era como un símbolo de empoderamiento y de liberación el hecho de que una mujer pudiera fumar. Bien. Otro acto que logra hacer Edward Bernard, también por encargo del gobierno de Estados Unidos, es convencer a un montón de jóvenes de ir a la lucha. Es convencer a un montón de jóvenes con una frase que evoca al tío Sam, ese personaje que utilizó para transmitir esa idea. Y era: no te preguntes qué puede hacer tu nación por ti, pregúntate tú qué puedes hacer por tu nación. Y entonces con eso los jóvenes se sentían involucrados y se sentían obligados a prestar servicio militar, ir y servir en la Segunda Guerra Mundial y todavía en tiempos más modernos en otras guerras, como la de Vietnam y, por qué no, las guerras que hemos tenido en Medio Oriente. Te invito a que conozcas más de Edward Bernard y todo lo que él hizo, que incluso llegó a ser empleado de la CIA, porque hasta la CIA lo contrató para que desarrollara estrategias de neuromarketing para sus actividades. Hay un documental que habla bastante bien acerca de esto. Te invito a que lo busques. Se llama Century of the Self. Lo vas a encontrar en YouTube. Es un documental de la BBC de Londres. Y está en inglés, pero con subtítulos en español. Si lo buscas bien en YouTube, lo vas a encontrar. Es un documental que dura aproximadamente un poco más de una hora. Así que te invito a que conozcas más acerca de Edward Bernard y del neuromarketing en ese documental The Century of the Self, y lo vas a encontrar en YouTube. Ese es un documental de la BBC. Aquí hay que tener también algo muy importante y muy claro. No existe un anuncio o una campaña que llegue a todos los mundos de forma igual. Tenemos que tener campañas sectorizadas por target. Mujeres, jóvenes, adultos. Hay que tener ahora, ¿por qué no?, un mensaje para madres solteras, un mensaje para solteras y solteros, un mensaje para estudiantes, un mensaje para trabajadores. Todos los sectores tenemos que atacarlos de forma individual para ganar esos votantes
ver cómo los cambios o los desafíos, el hecho de tener la imagen de un candidato que de pronto pueda ser rebelde, que pueda ofrecer estabilidad, sabiduría, ayudarnos a mejorar en el bienestar y, ¿por qué no?, hasta ser disruptivo. Un candidato electoral puede ser disruptivo. Pueden ser cosas que van a ayudar bastante al posicionamiento de la imagen de un candidato. Podemos tener actos públicos masivos donde podemos transmitir mensajes muy generales que sean del gusto de todos. Por ejemplo, hablar de educación, de seguridad, de empleo. Pero vuelvo y repito, no crucemos esa línea de los miedos. No ganemos votantes a raíz de meter miedos, sino que ganemos esos votantes con contenido, con ideas claras, con ese mensaje que transmita el positivismo de una situación en la que estamos pasando. Seamos positivos, no utilicemos los miedos para ganar las campañas, porque siento que esa es una forma muy deshonesta de ser con el votante. Y de uno como profesional en el marketing o en las relaciones públicas o el mercadeo, no está siendo muy honorable o leal con su conocimiento a la hora de transmitir ideas. Los actos públicos también sirven para humanizar a ese candidato. ¿Por qué no llevar a ese candidato al mercado central y que en una de las sodas o restaurantes del mercado coma con el resto de la gente lo que come la gente? ¿Por qué no llevar a ese candidato a un bus y que viaje con los pasajeros normales de ese autobús y vea los tiempos que dura en sus presas, en su movilidad de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y que comparta con ellos y que los escuche? Y que hagamos viral eso en las diferentes redes sociales, para que la gente vea en las redes sociales la parte humana y la parte normal de ser de ese candidato. Es importante que entendamos qué significa Facebook. Facebook significa en español cara de libros. Entonces tenemos que ser claros de que lo que vamos a estar publicando en las redes sociales no son imágenes que nos hablen del candidato. Vamos a subir imágenes donde se vea la cara del candidato y la cara de otras personas, porque las caras hacen que las personas dediquen más tiempo en esas publicaciones. Es muy diferente publicar un mensaje con una imagen que lleve una cara a con una imagen que solo lleve texto y los colores de un partido político específico. Quiero que vean el siguiente video y vean cómo ese señor, que es Evo Morales, que fue presidente en su nación, logró ganar ese sentido de ser una persona más del pueblo, que quería llegar a un puesto a representarme a mí, que soy del pueblo, porque él es del pueblo, y no un candidato que nació en bandeja de oro o bandeja de plata, como digan en su país, y que quiere llegar a un puesto a tratar de ayudarme a mí, pero no entiende mi situación porque no es del pueblo. Acá vamos a ver este video que demuestra cómo los candidatos sí deben bailar con el pueblo, porque el baile es un rito tribal que nos acerca, porque bailamos solo con personas con las que nos sentimos cómodas a bailar, con personas que es de nuestro entorno o de nuestro ambiente. Y ese fue el mensaje que logró transmitir acá muy sabiamente Evo Morales.
Aquí vamos a tener que tener muy claro lo que decíamos hace un instante, de no amputar a nuestros candidatos. La influencia corporal es muy importante y debemos utilizarla al máximo provecho. Tenemos que enseñarle al candidato a que mueva las manos, que esté mostrando, ojalá, sus palmas de las manos constantemente para que emita ese sentido de transparencia, de honestidad y de amistad. Vamos a pedirle que en las conversaciones tenga un ligero baile, un ligero movimiento de su cuerpo para que capte la atención de la persona que le está viendo. Y también vamos a pedirle que no se pare atrás de un podio, que no se pare en un lugar donde esté ocultando su cuerpo, sino todo lo contrario. Si está dando un discurso y hay un podio, que se pare a la par del podio y la gente pueda ver todo su cuerpo, porque eso transmite que hay transparencia, que hay apertura, que acepto que conversen conmigo. Pero si me pongo atrás de un podio, estoy escondiéndome, no transmito ese sentido de quiero acercarme a escuchar al pueblo y estoy anuente a conversar con ustedes. Esas son algunas ideas que quiero transmitir con ustedes. Gracias por haberse tomado el tiempo para escucharme. Les invito a que compartan este video si les gustó para que otras personas también escuchen mi mensaje. Y si no les gustó, igual, compártanlo. Así los hacemos perder a ellos el tiempo que yo desgraciadamente hice que perdieran ustedes. Espero que eso no haya sido lo que haya ocurrido, que haya gustado esto y que les haya quedado algo del mensaje. Gracias. Soy Juan Pablo Orias. Gracias por seguirme.